Vamos a seguir hablando del Congreso y lo que nos deja en materia de reforma política a medias. Siempre en el Congreso hablamos a medias malas, a medias buenas. Vamos a hablarlo con alguien que es experto en reforma política, no solo desde el punto de vista académico y del debate público, también alguna vez pasó a la acción y fue jefe de la OMPI. Gracias por acompañarnos, Fernando Tuesta. No, gracias a ti, Juan. Alguna vez me dijiste que la bicameralidad era la madre de todas las reformas. Entonces, sí, pusiste titular una entrevista que me pareció entonces, como una frase feliz. Fiel a ese titular, ¿te parece bien que en una primera legislatura se haya aprobado la bicameralidad, aunque probablemente no con los ingredientes que te hubiera gustado? Mira, nunca para este tema creo que hay un buen escenario. Y en consecuencia, en el más menos, en el debe y el haber, está bien que esto se haya aprobado. Repito, no es en las mejores condiciones, pero como van las cosas, es difícil que existan mejores condiciones, ¿no? Luego se pueden hacer ajustes, finalmente este Congreso en un momento pasará, pero creo que, repito, pese a todas las observaciones, es preferible. Incluso es preferible esta propuesta que la que inicialmente se iba a aprobar en el referéndum del 2018. Claro, yo lo presento Vizcarra. Este es mejor, ¿no? De mi punto de vista, sí. ¿Qué es lo que le hace mejor? No son de fondo, ¿no? Bueno, sí, algunas. Las relaciones ejecutivo-legislativo, creo que hay ajustes, pero es mejor, ¿no? Luego, lo otro es que saque el candado, que es muy importante, de colocar en la Constitución el número de escaños que debe tener el Congreso. Que ese es un problema. Sí, porque es que a veces estaban muy preocupados y acomplejados con que parezca que no iba a costar más ese Congreso. Sí, ese, ¿no? Es algo. Bueno, pero en la propuesta... Esa reticencia se ha vencido ahora. Sí, varias reticencias se han vencido en este Congreso. Yo creo que el Congreso lo puede aprobar en la próxima legislatura que empieza en marzo. Además, yo creo que por otras razones se han dado cuenta que no es que porque aprueben van a incendiar el Congreso. Ahora, y tú eres realista y no plantearías que esto vaya a referéndum porque sabes que eso mata la bicameralidad. De todas maneras. O sea, hay que ser realistas ahí. Yo creo que ningún país de la región, si lo pones en esa situación, va a aprobar una bicameralidad. En general, los parlamentos, tú sabes, son desaprobados. Claro, ahora, particularmente... Hay algunos congresistas de izquierda que dicen, no, el pueblo votó una vez en referéndum y el pueblo tiene que volver a votarlo. No estoy de acuerdo con esto. O sea, esto de la democracia directa, mecanismo de democracia directa, estoy de acuerdo con algunos, ¿no? Pero someter todo a este tipo de decisiones, porque además son temas complejos. Son temas técnicos. Hay un nivel de técnico, institucional, que también está detrás y no deja de ser importante, ¿no? Ecuador, en la década del 90, a través del referéndum quiso tratar de modificar su sistema electoral. Incluso se votaba cosas como la fórmula matemática de conversión de votos en escaños. Pues increíble, ¿no? Entonces hay, obviamente, y para eso la democracia representativa, a través de sus representantes, hacer las modificaciones que ¿Y estás de acuerdo también con la reelección? Sí, claro. Ahí con menos reticencias. Yo estoy a favor de las reelecciones en todos los niveles del presidente de la República. Incluso, acuérdate que se elimina primero la reelección a nivel de gobernadores y alcaldes. Sí, pues sí, de ahí viene la parlamentaria. Viene la parlamentaria. Y el argumento de la parlamentaria es que todos deben ser iguales, que no hay reelección para nada, ¿no? Yo creo que ese es un criterio que no se condice con un análisis. Y es espantoso porque yo noto algunos parlamentarios que pudieran ser mejores, pero la falta de aliciente de la posibilidad de reelegirse los hace pues vivir el carpe diem, ¿no? Aprovechar el momento. Pero además, el voto, sabes, tiene pues una doble función también. De apoyo y de castigo, ¿no? De premio y castigo. En una reelección eso sea, claro, es más claro a nivel de gobernador, alcalde, ¿no? Entonces, tú si has elegido un alcalde y va a la reelección, lo premias, es una buena gestión, lo castigas. Claro, en ese sentido, voto, ¿no? Las elecciones medias, las renovaciones de 1/3, 2/3, no son mala idea, pero no ha prosperado, pues, ¿no? No, mira, yo antes era reticente sobre las renovaciones parciales.
En el Perú hubo renovaciones parciales hasta la Constitución de 1920. En adelante esto ha sido simultáneo. Pero creo que mirando un poco la historia reciente, lo que tú ves es que un mandato de 5 años en el Perú es un mandato, todos los mandatos es un mandato comienzan de 20 años. a perder, claro, O sea, al primer año ya pasamos está. 3, primer 4 año ya está. presidentes y el mismo Congreso, ahí hace falta un reseteo, pues, ¿no? Pero además tú ves lo siguiente, sobre todo a nivel del Parlamento. Hay una representación parlamentaria en el año 1, ya en el año 2 ha cambiado, en el año 5 parece otro Congreso. Ese es por un lado. Y por otro lado, las relaciones ejecutivo-legislativo, ¿no? Pasamos nosotros de parlamentos mayoritarios a favor del presidente, donde no hay ningún tipo de control, ¿no? Me refiero al Ejecutivo. Y el otro, sobre todo el 2016 en adelante, parlamentos de obstrucción, ¿no? Entonces, acá quiero ver con la idea de la elección parcial. Si tú colocas a mitad de periodo la elección parcial del Congreso, tú tienes la posibilidad de decir que hay un presidente que la está haciendo bien las cosas, o por lo menos está en buena dirección, pero el Parlamento se opone, poder ganar una mayoría. Sería estupendo. Y al revés, si tú tienes un presidente con una mayoría absoluta, pero que está haciendo mal las cosas, Alan García en el 85-90, ese Parlamento puede cambiar y tener un mayor control. Entonces, de esa manera, a mí me gusta esta... Equilibras poderes, Equilibra poderes. diacrónicamente. Exactamente, ¿no? Esto no está lamentablemente ahí. En la propuesta de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política sí lo propusimos. Es más, lo que propusimos es reordenar el calendario electoral. Por ejemplo, de acá, del 2022, no hay elecciones hasta el 26. Pasan 4 años, no hay elección. Pero el 26 hay elecciones generales, va a haber elecciones generales, digamos, esa es la fecha que se llega. En el primer semestre y en el segundo semestre, regionales y municipales. Es decir, todo cargado en un año, ¿no? ¿Te da mucha pena o pica que se hayan eliminado las PASO, que nunca las tuvimos, pero se han extirpado el papel? Es una ley no nata, ¿no? Claro que sí. Pero no solamente porque fui el que... O sea, fue un aborto. Lo formuló. Fue un aborto hecho por la derecha que no cree en el aborto. Es no nata, creo, porque finalmente se dio la ley. O sea, la derecha sí cree en el aborto porque han abortado las PASO. La vida, no le quieren dar vida. No han sido provida con las PASO. Provida en el ámbito legal. Pero además por varias razones, porque creo que no es solamente el tema, que ya es de por sí importante, que una mayor incorporación a la ciudadanía, sino por el tema que ahora se está discutiendo nuevamente a partir del número alto de partidos que están inscritos. Hablemos de eso. Hay 13 partidos inscritos y 9 en proceso de inscripción. Pero... No, 25 inscritos. Me quedé corto. 25 inscritos. 13 que se inscribieron, digamos, el año pasado, perdón, este año, y en 9 en proceso, con lo cual harían 34 hasta ahora. Con ese ritmo, 40. Pero ahora leí un artículo provocador del muy respetable Mauricio Zabaleta que decía, hay que abrir la cancha, ¿por qué nos preocupamos tanto de que haya varios? A riesgo de que me equivoque, dice Mauricio, hay que abrir la cancha. Ya, pero es que ahí viene una cosa que creo que hay que aclarar. Las propuestas nuestras, justamente a diferencia de todas las anteriores y las que incluye el Parlamento, era abrir la cancha. ¿Pero qué quiere decir abrir la cancha? Era abrir la puerta de ingreso y la puerta de salida. Lo que había en nuestro país es que había la puerta de ingreso, que era formalista, y se cerraba la puerta de salida. Entonces, lo que dijimos es lo siguiente, y eso sí se aprobó en la reforma de 2019. Dejamos de lado la firma adherente porque eso lo único que en realidad es un nido de corrupción por las firmas y de mercado falsas. De firmas. Que sabes, un gran experto en conseguir firmas, Walter Chirinos, ahora tiene su propio partido. Bueno, pero imagínate, en nuestro país, ya no solamente esta crítica de que no hay partidos, sino que lo mínimo es la organización, lo mínimo, eso existe extremadamente débil. Ningún partido en el Perú podía recoger 750.000 firmas verdaderas. La OMPE utiliza... Las compraba. La OMPE utiliza incluso un tecnicismo que dice válidas, nunca dice verdaderas.
¿Válidas o no válidas? ¿Sabes por qué? Porque una verdadera requeriría un estudio de cada firma. Pero si es que se parece en el contraste, la dejan pasar. Claro, entonces esto de las fichas de inscripción, que son como 24.000, está Ya. mucho mejor. No, entonces, se redujo, se eliminó esto y por lo tanto se abre la cancha para decir militantes. Por lo tanto, el partido se responsabiliza de aquellos que están inscritos, que además tienen derechos y deberes. Inicialmente, nosotros propusimos que sea alrededor de 12.500 más o menos. ¿Por qué? El criterio nuestro era un partido al menos debería de tener un número de militantes equivalente a los puestos de representación, del presidente de la República hasta el concejal distrital. Eso era 12.000 y tantos, que era el 0.01%. En el Congreso, en el debate que nos invitaron, dijeron, con esto van a presentarse un montón, por lo tanto hay que incrementarlo. ¿A cuánto? Dijeron, el doble. Y yo les hacía la pregunta, ¿y por qué no al triple? ¿Por qué no multiplicas por 1.8? ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es el criterio? No hay criterio, simplemente elevar. Bueno, así quedó. Ahora se necesita como 25.000. Mira, son militantes. Y entonces efectivamente el número ha crecido. Nosotros sabíamos que el número iba a crecer, pero ahí venía la otra parte de la reforma. La puerta de salida. No, venía las pasos. No. Esta es carrera de obstáculos. Todavía ni siquiera estamos en la elección, sino las pasos. Aparte de participación, competitividad, legitimidad, etcétera, la capacidad reductiva. Entonces había un umbral. Si no obtenías el 1.5, incluso se podía incrementar a más, entonces ya no pasabas a la elección general, ¿no? Tanaka decía, bueno, ya no tenemos pasos, pero podría rescatarse de las pasos el hecho de plantear una valla para las elecciones internas. Esa sería una manera de recoger algo del espíritu de las pasos. No, porque ya en la norma que ha sido reformada y que solamente falta que la presidenta, no creo que la observe. Sí, ya no hay espacio para eso. Ya no hay Pero paso. no era mala idea. No, pero es que ahí está el umbral. ¿Saben cuánto es el umbral? El 10%. Uno dice, caramba, es mucho más de lo que ustedes hicieron. Pero como es opcional la modalidad, el 10% puede ser de delegados. Tú tienes 30 delegados, eso van a decidir todo. Pero ¿Y cuál es el umbral? Para el tener 20. Para el que tradicionalmente hace un militante un voto como Acción Popular, no van a conseguir los 10.000. No, pues, o van a reducir el No, padrón. pues entonces todos irán por la modalidad de delegados, que es Claro, la mayoría. AP incluso va a ser el delegado. Pero claro, o sea, si tú me vas a poner a mí que yo directamente, elección directa, el 10% Pero mira, que es alto, me voy hay por que sacar delegado. lecciones también en nuestros casos. ¿Cómo? AP No, hizo un militante un voto, que se supone que eso es más democrático que por delegados, y mira tú la bancada que pero no tenemos de solamente AP. eso. AP hizo otra cosa que no hizo ningún partido junto con FREPAP. No tuvo designados, lo que normalmente se llama invitados. como invitados. No tuvo. Diciendo, lo nuestro, acá está, mira ese resultado. Entonces, Terrible, o sea, los invitados no están mal. no está mal. Como no está tampoco mal. estaría mal que los presidentes puedan ser congresistas. Bueno, eso es algo Eso que sería le estupendo. propusimos. Hasta la Constitución del 79 el presidente podía tener doble postulación. Bueno, Alberto Fujimori. Quiso hacerlo, sí. Y fue cabeza de Senado. Es más, nosotros Si hubiera teníamos la cabeza de idea. Senado. No, la idea era ni siquiera ser opcional, sino obligatoria. Entonces tú tenías a todos los líderes dentro del Parlamento. Ya que hay tantas figuras parlamentarias, tú tienes adentro. Entonces yo creo que eso ayudaría al debate político y, en segundo lugar, a cohesionar sus bancadas. Tú te imaginas en el Parlamento al señor López Aliaga, Keiko Fujimori, el señor Cerrón, etcétera, digamos, en este caso, No estaría nada mal, la No verdad, estaría no nada mal, estaría por nada supuesto. mal, porque Pero son por supuesto, líderes de peso. Pero por supuesto, ¿no? Y entonces ayudan, además, no solamente ayudan, sino que adquieren una mayor responsabilidad. Porque una cosa es que te digan, bueno, esa es la bancada. El señor César Acuña se diferencia en su bancada porque dice que tiene una... Cerrón estaría una agenda con distinta. inmunidad, de repente Bueno, estaría Cerrón en no, el Parlamento. en ese caso era Castillo, pero ganó las elecciones, ¿no? Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias a ti. querido Fernando. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. A ver, Por favor, escoge una carta y lees su contenido. volveré y seré millones. Tú para cambiar un segundo. ¿Terminó bien o terminó mal? No terminó bien, ¿no? Para la historia sí, para la historia sí. Charles Walker en ese gran libro, caramba. Lluvia de millones. La carta es un recuerdo del programa. Te agradezco. Muchas gracias, No, gracias Fernando. a ti. Y nos vemos dentro de una pausa en Nunca es tarde.